vieron en su momento y que aún hoy no pueden ver los intelectuales que surgieron en los 60 y florecieron en las 2 décadas siguientes, fue que el padre no estaba tan lejos como querían, que su fantasma estaba mucho más cerca, que era aquel que susurraba: volver a tener patria, crear una pequeña gran nación. Cierro cita. De hecho, no todos los intelectuales de esa época quisieron reivindicar su necesidad de ser desplazados de la institución paterna. Tal vez todos quisieron de manera arrebatada defender su ideal de izquierda, pero muchos no supieron cómo hacerlo. Quizá muchos ya no supieron cómo formar parte de la ciudad letrada, para usar el término de Rama. Sin embargo, de entre ellos surgieron algunos, entre ellos Carvajal, que vieron la necesidad de desarrollar un pensamiento crítico, de algún modo independiente del Estado. El nombre del poeta Javier Ponce, que nació en 1948, se inscribe entre esos poetas críticos que durante muchos años, especialmente durante la década del 80 y la época de crisis que inició en el 96, reflexionaron sobre la legitimidad de las instituciones del Estado ecuatoriano y defendieron los derechos de los grupos indígenas, realizando una crítica constante a los grupos de poder hegemónicos en Ecuador y, en el caso de Ponce, de manera muy particular, una crítica del aparato militar. Durante los gobiernos anteriores al de Rafael Correa, Ponce formó parte de la ciudad letrada, que en el contexto de la crisis institucional más grave de la historia ecuatoriana debía asumir un rol desafiante del poder. Sin embargo, este poeta, que a decir de Carvajal había alcanzado, cito, como ningún otro en nuestra generación, una escritura que trasluce la conciencia de la palabra poética como repetido registro de la ausencia, del duelo, de la imposibilidad del lenguaje para explicar la muerte, cierro cita, este poeta ocupa en el presente gobierno no solo el lugar de poder que le ha sido asignado, el de ministro de Defensa, sino también y sobre todo el del intelectual que, por medio de la elaboración de un proyecto político, se ha relacionado con el poder, como especifica Ángel Rama, mediante la ideologización destinada a sustentarlo y justificarlo. O sea, Ponce pasó de ser el poeta que criticaba el aparato militar, la cantidad de dinero que recibían los militares, etc., a ser el ministro de Defensa de este gobierno. El caso de Ponce ejemplifica claramente aquello que quiero sostener, que el discurso de refundación nacional en Ecuador se configura como un eterno retorno del cual el intelectual ecuatoriano, especialmente el poeta desde Carrera Andrade, participa de modo activo y es incluso su adalid. En ese sentido, se debe reconocer que el discurso en el cual se sustenta el gobierno de la llamada Revolución Ciudadana del presidente Rafael Correa no podría ser otro sino el de volver a tener patria. Después de la crisis institucional de los últimos 15 años, había que esperar que resurgiera la consigna de Benjamín Carrión. Por eso, el actual gobierno no tiene sino que prefigurarse como revolucionario. No sé si pueden decirme cuánto llevo. Bueno, eso es muy grave porque me falta mucho, pero lo que yo hago a continuación es analizar, hacer una comparación de dos textos de Ponce. ¿Por qué? Porque Ponce no ha dejado de ser poeta. Y el año pasado se publicó en la revista Casa de las Américas de Cuba un poema suyo, de los últimos que he escrito, que tiene un título muy peculiar, se llama Amalia en la noche del 12 de enero de 1912, que es el año de la muerte de Alfaro, el mes de la muerte de Alfaro, aunque el 2 no es el 12 de enero, ¿no? Pero el poema, además él lo dijo en Lima hace 2 años, el poema hace una clara alusión a la muerte de Alfaro, ¿no? Entonces, yo hago un análisis de lo que antes era la poesía de Ponce, una poesía que se configuraba como un lenguaje que no podía alcanzar a asumir del todo la muerte, ¿no? Pasa en este poema a nombrar la muerte, ¿sí? Y con la muerte nombra un pasado muy preciso y hace una especie de no sé, como de predicción del futuro, ¿no? En este poema, y se refleja entonces, se ve muy claramente reflejado en el poema una posición ideológica. Lo que me interesa sobre todo en este caso es decir cómo Javier Ponce está tomando la figura del Faro, ¿no? Para regresarla de nuevo, para volver a prefigurarla como un mito, ¿no? De esta revolución ciudadana, ¿no?
Y bueno, entonces, y lo que digo además tiene relación, como les decía, con que el mismo presidente Correa ha nombrado a esta revolución una revolución alfarista, ¿no? Él le decía en el 2007 al país: a nadie le quepa duda, nuestro gobierno será bolivariano y alfarista, y esa doctrina es la que tratamos de seguir con la mayor pasión y voluntad. Voy a leer lo último. Ahora bien, lo que distingue a Javier Ponce de Carrera Andrade es, sin embargo, la ingenuidad del segundo frente a su papel de letrado. Como dije anteriormente, Carrera Andrade no dudó jamás sobre su rol en el contexto de reconstrucción de la patria. Ponce, en cambio, ya había sentido aquella nostalgia de la hazaña. Antes de cumplir su papel en el gobierno, Ponce era un hijo exiliado de la polis. De todos modos, lo que pretendo afirmar es que Ponce es una consecuencia del proyecto de reconstrucción nacional de Benjamín Carrión y el poeta Carrera Andrade. Si los escritores de los 60 tuvieron que volver sobre el padre asesinado, sobre ese fantasma que, a decir de Carvajal, nos acosa sin fin, hay que suponer que el fantasma del padre continúa recorriendo el acontecer ecuatoriano, más aún en los últimos tiempos. Por eso, no es casual que los intelectuales de hoy hayan dejado a la sombra, porque para no asesinarla la ignoran, la institución más emblemática del padre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, para crear otra a su imagen y semejanza, el Ministerio de Cultura. Y tampoco es casual que Ponce retome la figura del general Eloy Alfaro y el rol del poeta que había ocupado antes Carrera Andrade. Para volver a tener patria hay que recurrir inevitablemente a los orígenes. Gracias. Bueno, ahora vamos a presentar a Ana María Jaramillo de la Universidad de Antioquia. Nos habla Ricardo Flores Marón, el intelectual, la producción literaria y la prensa. Ana María Jaramillo Vélez es una estudiante del pregrado en Letras, Filología Hispánica.